¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Y hoy nos acompaña el doctor David Gutiérrez Castaño. Él es abogado litigante de Colombia, especialista en extinción de dominio. Él nos hablará sobre los casos de extinción de dominio en Perú y Colombia. Doctor, bienvenido al programa. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer y privilegio poder compartir este espacio con todos ustedes. Bien, doctor, vayamos ya a las preguntas. Bajo la figura procesal de extinción de dominio, ¿no estamos transgrediendo el derecho de propiedad que ostentan los ciudadanos? Absolutamente, Alejandra. Tú lo sabes y el hermoso pueblo peruano lo debe saber. El patrimonio, la propiedad es un atributo de la personalidad de cada ser humano, ¿cierto? Por el solo hecho de ser personas, tenemos con natural a nosotros nuestro legítimo derecho a la propiedad privada, al patrimonio. En ese orden de ideas, la extinción del derecho de dominio es un poderoso instrumento que nos centra a limitar, cercenar, coartar, privar de ese privilegio. Entendemos que no existen derechos absolutos y en ese orden de ideas los estados pueden de cierta manera limitar ciertos derechos. En el caso del patrimonio, la acción de extinción del derecho de dominio nos limita y nos cercena este derecho. Por eso es fundamental que la figura sea de raigambre constitucional y es súper importante que el procedimiento, que el proceso que rige la figura esté claramente explicado y determinado en la ley. Bien, doctor. ¿Y por qué motivo se indica que las sentencias expedidas dentro de un proceso de extinción de dominio son declarativas? Perfecto, Alejandra. Mira, aquí nos toca como remitirnos como a la teoría general del proceso y entender que las sentencias judiciales son básicamente de dos clases. O son declarativas o son constitutivas. Una sentencia judicial es constitutiva cuando innova, cuando crea, cuando origina hechos nuevos. Por el contrario, una sentencia judicial es declarativa cuando lo que hace es confirmar, declarar, reafirmar un hecho, una situación o una relación jurídica preexistente. En este orden de ideas, la sentencia de extinción es declarativa porque va a terminar declarando que la pretensión presentada por la Fiscalía en la demanda de extinción, donde señala que determinados bienes tienen un origen o una destinación ilícita, deben ser extinguidos. En ese orden de ideas, la sentencia es declarativa porque terminará declarando que efectivamente ese hecho es cierto o que ese hecho no lo es. ¿Y cuál es el criterio que adoptó la legislación colombiana a efectos de prescribir la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, conforme lo ha cogido así la legislación peruana mediante el decreto legislativo número 1373? Perfecto, Alejandra. Mira, eso es un tema tremendamente complejo que finalmente trasciende más allá del solo criterio de la imprescriptibilidad. Y por eso es importante que nuestros televidentes entiendan básicamente el riesgo que esto conlleva. Para responder tu pregunta y luego pasar a hacer como una aclaración adicional, pues tengo que decirte que en Colombia la ley de extinción es, o la acción, mejor dicho, es imprescriptible porque se dice básicamente que en Colombia solamente se puede reconocer la propiedad legítima de aquellos bienes adquiridos con justo título. En ese orden de ideas se dice que el paso del tiempo por sí no tiene por qué sanear un título que no sea justo. Y entendemos que un título no es justo cuando fue adquirido producto de actividades ilícitas o fue destinado a actividades ilícitas transgrediendo pues como la función social que tiene la propiedad en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Pero el tema de la imprescriptibilidad, Aleja, es realmente muy riesgoso y muy complejo porque asociado a la imprescriptibilidad está el criterio de intemporalidad, que son dos conceptos completamente distintos, pero que convergen en la acción de extinción del derecho de dominio. Cuando hablamos de que la acción es imprescriptible, estamos diciendo es que el Estado colombiano y el Estado peruano tienen todo el tiempo del mundo, están legitimados para que en cualquier momento decidan iniciar un proceso de extinción de dominio
contra determinada persona y contra determinado bien. A mi modo de ver, desconociendo y transgrediendo un criterio fundamental que asocia la prescripción con derechos fundamentales. Y es que finalmente la prescripción existe justamente como una garantía que tenemos los ciudadanos colombianos y peruanos de que los estados tienen un tiempo debido para iniciar sus procedimientos. Entonces, cuando algo se torna imprescriptible, nos empiezan a desconocer esa garantía asociada al debido proceso. Pero además, la acción de ser imprescriptible, que repito, significa que el Estado puede en cualquier momento iniciar la acción de extinción de dominio. La acción es intemporal. ¿Qué significa esto? Que no importa en qué momento se realizó la actividad ilícita que origina la extinción. Es decir, en términos más penalistas, podríamos decir que se desconoce o no se reconoce el principio de retroactividad o de favorabilidad de la ley penal. En este orden de ideas, Alejandra, una actividad que hoy, por ejemplo, puede ser lícita y hoy la hagamos con la convicción de que es lícita, mañana ya no lo sea. Y efectivamente mañana el Estado se legitime para iniciarnos una acción de extinción del derecho de dominio. O por el contrario, antes del decreto 373 realizamos una actividad que considerábamos lícita, que la sociedad, la costumbre consideraba lícita, y hoy ya no lo es. La acción procede perfectamente porque no va a distinguir cuándo se realizó la acción o si para el momento que la hacíamos era lícita o ilícita. Eso no interesa. Lo importante es que una vez se considere ilícita, procede la acción de extinción del derecho de dominio. Bien, doctor, en cuanto a la legislación colombiana, ¿en qué estadio procesal se resuelve el fin de bien supuestamente obtenido de forma ilícita? Indíquenos los supuestos. Por supuesto, Alejandra. Mira, en Colombia, y cuando digo Colombia, pues también me refiero al tema peruano porque la estructura formal del proceso es básicamente la misma. El proceso de extinción de dominio tiene dos grandes etapas, una fase inicial o de investigación y una fase de juzgamiento. En ambas etapas hay posibilidad sobre disponer sobre los bienes. En la primera parte del proceso, que es la fase inicial, hay una forma preliminar de disponer sobre los bienes y es cuando los bienes son afectados con medidas cautelares. Es decir, la fiscalía considera que esos bienes deben ser afectados con medidas cautelares mientras dura el proceso. Las medidas cautelares, pues, que tradicionalmente conocemos desde la legislación civil, ¿cierto? El embargo, el secuestro, la pérdida del poder dispositivo, medidas que obviamente son trasladadas o escaladas a las distintas entidades que son las encargadas de llevar el registro de esos bienes, trátese de un bien inmueble, un vehículo automotor, etcétera. ¿Cuál es el problema social que sucede, que acontece, Alejandra, en esta primera posibilidad de afectar los bienes? Es que las personas se ven obligadas a defenderse en el proceso de extinción sin la posibilidad de usar, gozar y disfrutar sus bienes. Entonces las personas entran en un doble drama, en una doble tragedia, porque yo vivo en mi apartamento en Miraflores, en la ciudad de Lima, y me inician un proceso de extinción del derecho de dominio por cualquier circunstancia. Ok, ya de por sí eso es tedioso y engorroso, pero resulta mucho más trágico que al imponerme medidas cautelares me despojen de mi apartamento mientras el proceso se va a desarrollar. En ese orden de ideas es una doble tragedia porque quedo afrontando los costos sociales, económicos y morales de un proceso y además el costo económico de no poder vivir o disfrutar de mi apartamento. Esto para ponerte un ejemplo básico respecto a un apartamento, pero tenemos casos obviamente donde las personas se enfrentan a la pérdida de sus empresas o de sus negocios. En ese orden de ideas, las personas quedan literalmente en la ruina, en la quiebra económica, en la medida que son despojadas de todas sus propiedades y no tienen el derecho fundamental a defenderse
usando y disfrutando y gozando de sus bienes. Entonces, para ir respondiendo a tu pregunta, el primer estadio donde me disponen de los bienes es una fase inicial con medidas cautelares. Un segundo estadio, Alejandra, tiene que ver con la fase de juzgamiento, donde en la fase de juzgamiento, si no me impusieron medidas cautelares en la fase inicial, es factible que cuando comience el juicio me impongan nuevamente las medidas o me las impongan por primera vez si no me las habían impuesto. Aquí seguimos teniendo el mismo problema y es que no es correcto que me despojen del derecho de usar, gozar y disfrutar mis bienes mientras dura el proceso. Lo correcto es que me permitan defenderme en el proceso de extinción con la posibilidad de usar, gozar y disfrutar mis bienes. Y doctor, justo antes de pasar a los siguientes estadios que usted está haciendo mención, es bueno hacer hincapié en algo que hemos podido ver en el Perú, y es que recientemente hemos podido ver desfilar a exmandatarios de nuestro país en el Poder Judicial, en investigaciones desarrolladas por el tema de bienes que han obtenido y que no hay forma de declararlos o están en investigación, tanto de los mandatarios o de exmandatarios como de sus familiares. Ello también ha venido ocurriendo en Colombia, porque imagino que este proceso de extinción de dominio se viene desarrollando en varios países de Latinoamérica. Efectivamente, Alejandra. De hecho, pues en Colombia estamos absolutamente curtidos en casos como este, porque en Colombia, pues, fuimos los que inventamos como tal el proceso de extinción del derecho de dominio. Efectivamente, con los casos peruanos que tú mencionas, Colombia tiene mucha experiencia, Alejandra, y ese es el momento para explicarle a nuestros televidentes, a la secretaria, al conductor del taxi, al microempresario, al comerciante, a aquellas personas que no son abogados, explicarles algo absolutamente clave del proceso de extinción del derecho de dominio. Y es que existe la falsa creencia de que la extinción solamente se da cuando yo soy narcotraficante, cuando yo soy corrupto. Eso es tremendamente falso, porque la extinción no persigue personas, es decir, no lo persigue a usted, no, porque usted puede ser la Madre Teresa de Calcuta y eso está perfecto. La extinción le persigue sus bienes. Por eso, si la Madre Teresa de Calcuta le regalaron una finca que fue comprada con dinero del narcotráfico, a la Madre Teresa le hacen extinción respecto a la finca. Porque la extinción, repito, no persigue personas, sino bienes. En ese orden de ideas, es una falsa creencia que decir que como yo soy un ciudadano de bien, que perfectamente lo es, soy conductor, soy taxista, soy secretario, soy arquitecto, es un ciudadano correcto y efectivamente lo es. Pero la extinción le va a decir, qué pena señor, es que yo no lo estoy persiguiendo a usted. Usted es arquitecto y tiene su trabajo, lo felicito. Yo estoy persiguiendo es su apartamento, su carro, su vehículo, su motocicleta. Exacto. Y también, claro, y también el punto aquí es que justo usted menciona, no necesariamente tienes que tú ser parte de la estructura orgánica que delinque, ¿no? Exacto. Sino puede ser utilizado como testaferro para lavar este tipo de activos. Aleja, has dado en el clavo del asunto. Perfecto, porque efectivamente yo puedo interactuar con los bienes porque efectivamente soy consciente de que efectivamente los bienes son producto de una actividad ilícita, porque efectivamente mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, etcétera, sé que está en una actividad ilícita y efectivamente yo presto mi nombre para supuestamente esconder esos bienes. Pero hay algo tremendamente peligroso, Alejandra, y es lo que afecta al ciudadano de a pie, que es lo que mi oficina en Colombia combate cada día en los estrados judiciales. Y tiene que ver con las personas de todos los estratos sociales, porque esto aplica desde el estrato 1 hasta el estrato 6, desde las personas menos favorecidas hasta los más pudientes. Y es que no han dimensionado o no han aprendido a conocer el concepto contractual de la buena fe cualificada. En ese orden de ideas, la persona es muy confiada y compra un apartamento. Le están vendiendo un apartamento espectacular al lado del Arcomar, con gran vista hacia el Océano Pacífico, y la compra el apartamento solamente
negociando el valor y el precio sin preocuparse mucho de quién era ese apartamento antes de comprarlo. O dice, no, es que ese apartamento era de un piloto de la TAM y yo lo conozco de toda la vida. O no, o ese apartamento era de mis buenos amigos, los Meneses González, que yo los conozco de toda la vida. Y cuando lo compro y resulta que en la cadena de tradición, la Policía Judicial del Perú establece que en algún momento un propietario de ese apartamento estuvo asociado a actividades ilícitas como la corrupción, por ejemplo, perfectamente procede la extinción. Y le van a decir a usted que lo compró. Exacto, doctor. Señor. Este tema está muy interesante y da para más. En este momento queremos ir a una pausa publicitaria y volvemos con este tema que está interesante. Usted nos explica los estadios del proceso y cómo es que ocurriría la expropiación de un bien si es que está involucrado en un proceso ilícito, la obtención de dicho bien. Volvemos. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Nos encontramos con el doctor David Gutiérrez Castaño. Él es un abogado litigante de Colombia, experto en extinción de dominio, quien nos está declarando sobre la extinción de dominio en relación a los casos presentados en Colombia y Perú. A propósito que en Colombia este proceso de extinción de dominio se inició en el año 93 y acá en Perú no hace mucho. Es por eso que esta experiencia de Colombia nos sirve bastante. Doctor, por favor, retomamos esta explicación que usted nos daba de los estadios de los procesos de extinción de dominio. Por supuesto, Alejandra. Te estaba contando que finalmente el error más común que comete el ciudadano de a pie es comprar un apartamento, una casa de campo, un vehículo, solamente confiado en que conoce o está tranquilo de la supuesta procedencia. En este orden de ideas, esta persona no llevó a cabo actuaciones de debida diligencia que garanticen la buena fe exenta de culpa, que es el criterio por excelencia que traen los códigos de extinción del derecho de dominio para poder reconocer su derecho a la propiedad. En ese orden de ideas, Alejandra, la conclusión acá es una recomendación con todo el cariño y el corazón y la experiencia ya de más de 17 años dedicado a estos temas de derecho penal económico y extinción de dominio es que a la hora de comprar cualquier bien sujeto a registro, llámese un vehículo, llámese un apartamento, llámese una casa de campo, por favor, asesórese de su abogado para que le hagan un estudio que le garantice la buena fe exenta de culpa. Y por último, Alejandra, para responder tu pregunta, el último estadio sobre el cual se dispone finalmente de los bienes ya tendrá que ver con el estadio definitivo y es la sentencia. Sentencia que ya dijimos es declarativa, donde el juez de extinción de dominio declarará extinguido el derecho de dominio porque encontró que efectivamente el supuesto jurídico que describió la fiscalía es correcto o efectivamente el juez declarará no extinguido el derecho de dominio por cualquier circunstancia pues que la defensa haya logrado demostrar.
¿Y cuál es la posición del Estado colombiano frente a la administración de los bienes productos de un proceso de extinción de dominio? Claro, Alejandra, mira, es una pregunta un poco compleja de responder, pero la hermandad latinoamericana que nos une desde muchos criterios, desde nuestros pueblos indígenas, desde el idioma, desde nuestra cocina, y también lastimosamente desde los fenómenos propios de la corrupción y la politiquería que han vivido o que viven nuestros países latinoamericanos. En ese orden de ideas, yo sé pues que el pueblo peruano me sabrá entender. ¿Qué pasa? Puede que la acción de extinción de derecho de dominio y el código como tal tengan un fin en principio loable, ¿cierto? Y es, bueno, vamos a combatir finanzas criminales y luego ese dinero, esas propiedades que el Estado peruano y colombiano logre recaudar, va a ser destinada a inversión social. Pero en ese interregno de tiempo, obviamente van a haber unas entidades que se van a encargar de administrar esos bienes. En Colombia es la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, y en el Perú es PRONAVI, creo que es la sigla que identifica esta entidad. ¿Qué pasa en Colombia? La SAE fue una entidad particular, una mezcla entre una entidad particular y pública que se creó para administrar esos bienes, supuestamente para blindarnos de la corrupción, cosa que lastimosamente no ha sido así, porque en la medida que el Estado todos los días hace grandes operativos donde logra incautar, embargar y secuestrar una cantidad absolutamente absurda de bienes, cada vez se hace más difícil el control de esta administración, cosa que abre una puerta gigantesca, Alejandra, a la corrupción. Y muchas veces el dinero o los dineros no van al fin social que persigue la acción como tal, sino que se desvían en manos inescrupulosas por parte de particulares. En ese orden de ideas, el Estado, me parece a mí, no se ha personado lo suficiente para poder generar criterios rigurosos de administración, tratando de evitar al máximo fenómenos de corrupción. Porque por ponerte un ejemplo cualquiera, para que me entiendan esto como un ejemplo, si a una persona que digamos que es narcotraficante, vamos a suponer que es narcotraficante, y le hicieron extinción de dominio sobre una gran propiedad, sobre una gran casa de campo, la embargan y ya dijimos, va a quedar esa casa de campo embargada, secuestrada y con pérdida del poder dispositivo mientras dura el proceso. ¿Qué va a pasar? Que la persona a la cual le encargaron la administración de esa finca, hay casos por montones, que empieza a alquilarla a particulares para fiestas y el dinero producto de ese arriendo va al bolsillo del particular, no al bolsillo del arca del Estado, como debería ser. Esto porque es incontrolable, repito, Aleja, porque son demasiados los bienes, son miles los bienes y por ende, entre más bienes hay, más difícil es custodiar su administración. ¿Y existe alguna causal de archivo o terminación anticipada del proceso de extinción de dominio en el caso de que los bienes no sean fáciles de vender, como mencionaba, bien sea por los costos de mantenimiento o por estar en lugares aislados? Aleja, es una excelente pregunta que aprovecho para decir que la figura que te voy a explicar no la encontré en el decreto peruano, pero estoy seguro que en la medida que Perú empiece, me disculpen la expresión un poco coloquial, como a cogerle el sabor o a entender finalmente este proceso, va a empezar a hacer las modificaciones para hacerlo cada vez más contundente en el fin que persigue, que es recaudar dinero. Archivo no, porque el archivo presupone que el proceso termina a favor del ciudadano, a favor del afectado en Colombia o a favor del perjudicado en el Perú. No, lo que existe en Colombia, Aleja, es una figura tremendamente peligrosa que se llama enajenación temprana. ¿Qué significa esto, Aleja? Que el Estado colombiano inicia el proceso de extinción de dominio y te embarga unos bienes, pero el Estado colombiano dice, estos bienes son de difícil administración, o porque están muy lejos, o porque son riesgosos, o porque es muy costoso mantenerlos. Por ejemplo, a los narcotraficantes en reiteradas ocasiones les hacen extinción sobre ganado o sobre caballos, que su manutención es tremendamente costosa. ¿Qué hace el Estado colombiano? Los vende. Vende esos bienes sin ser del Estado colombiano, porque todavía se presumen son del perjudicado o del afectado.
los vende mediante la figura de enajenación temprana. El Estado dice, no, este bien me es muy difícil administrarlo, lo vendo. Cosa, señor, que si usted cuando acaba el proceso, por cualquier razón gana, ¿qué hace el Estado colombiano? Le devuelve el dinero. Ya no le puede devolver el bien porque lo vendió, sino que le devuelve un dinero. ¿Pero cuál dinero? El dinero por el cual lo vendió. Pero tú vas a ganar el proceso en 4 o 5 años después. Es decir, ¿y dónde queda la indexación, la valorización de ese dinero? En ninguna parte. ¿Qué dice el Estado colombiano? Yo lo vendí en 1.000.000 de soles, tome su 1.000.000 de soles y si quiere la indexación, demande al Estado en una acción administrativa. Interesante, doctor, lo que nos acaba de comentar. ¿Y usted contará con algunas cifras o estadísticas de los resultados de los bienes que se han podido adjudicar para Colombia en los casos de extinción de dominio? Por supuesto, Alejandro, mira, te explico algo que finalmente es la transición que Colombia ha vivido y que detrás de Colombia la han empezado a transitar también muchos países latinoamericanos, como es el caso, por ejemplo, de México, donde he tenido la oportunidad también de estar en múltiples oportunidades. En México y Argentina estaba en evaluación su proyecto de ley, ¿no? En el año 2020, pero ya están, ¿cómo está el proceso de legislación de la extinción de dominio en estos países? A eso voy, Aleja, que es la misma figura que pasó en Colombia. En Colombia tuvimos la primera gran ley en el año 1993, advirtiendo que la figura se consagró en la Constitución del año 91 y en el 93 el legislador desarrolló la ley. Pero era una ley que hacía que el proceso fuera tremendamente largo, paquidérmico, tedioso, lento, donde no se veían los resultados. En ese orden de ideas, esa ley sufrió un par de modificaciones que no resolvieron el problema de fondo. Luego, en el año 2014, se reformó por completo la ley y se creó un nuevo código de extinción. Un nuevo código en el año 2014, que luego además en el 2017 se le hizo varias modificaciones haciendo que el proceso hoy sea rápido, contundente, diligente, dúctil y que todas las herramientas procesales jueguen a favor del Estado y en detrimento del ciudadano. Lo que tiene que significar es que, por ejemplo, México tiene también su código de extinción que empezó muy garantista y hoy ha venido ya paulatinamente teniendo reformas emulando el caso colombiano. Igualmente puede suceder en el Perú, que apenas están empezando a desarrollar la figura. En la medida que encuentren que ese código o ese decreto es susceptible de ser modificado para hacerlo más fácil para el Estado peruano, seguramente eso va a acontecer. En ese orden de ideas, Aleja, te quiero significar pues que de pronto hoy el pueblo peruano no ha empezado a conocer los embates de la extinción del derecho de dominio, pero más tarde que temprano el ciudadano a pie, el empresario, el comerciante, el profesional, todo aquel que quiera comprar algo va a empezar a padecer los riesgos latentes de la extinción del derecho de dominio. Bien, doctor, el tiempo nos ha quedado bastante corto y tenemos preguntas todavía sobre el tapete para poder preguntarle, doctor, pero entendemos que va a haber oportunidades en las que podemos ampliar este tema muy gustosamente, claro está, con usted y otros distinguidos personajes del ambiente jurídico y expertos en extinción de dominio. En este momento le pedimos sus conclusiones a las cuales podemos arribar y su experiencia en torno a la extinción de dominio, tanto en los casos de Perú y Colombia. Por supuesto, Alejandra. Mira, mi conclusión básicamente atiende a lo siguiente. Los modelos de extinción del derecho de dominio son modelos que están absolutamente permeados por las políticas norteamericanas del manejo del dinero, de la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos. En ese orden de ideas, los latinoamericanos tenemos que tomar la conciencia norteamericana y ser absolutamente precavidos y cautelosos a la hora de hacer negocios, porque no tenemos que ser delincuentes para que nos persigan vía extinción. Porque, repito, no nos persiguen a nosotros como personas, nos persiguen nuestros bienes. En ese orden de ideas, la principal conclusión
para el ciudadano a pie, para el televidente que nos está viendo en este momento, es decirle, cada que quiera comprar o vender algo, por favor, asesórese de un abogado experto que le ayude a garantizar la debida diligencia en ese negocio o transacción. Doctor David Gutiérrez Castaño, para nosotros ha sido todo un honor, un gusto poder conversar con usted y dialogar desde Perú con Colombia, países hermanos y que en este momento analizan la extinción de dominio en estos países y todo Latinoamérica. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Esperamos volvernos a encontrar próximamente. A ti, Alejandro, por la invitación. Un saludo para todos y muchas gracias. Muy bien, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y también por Justicia TV. Hasta la próxima.